Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a hablar de las generalidades sobre la colonización europea en América. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar de dónde viene el nombre del continente americano, puedan explicar las principales consecuencias de la invasión europea al continente americano y puedan conocer las condiciones económicas y políticas en las que se encontraba Europa y América en el contexto del encuentro de dos mundos, entre América y Europa, en otras palabras, en el descubrimiento del continente americano. Primero vamos a estudiar de dónde viene el nombre de América. Bueno, nuestro continente, América, el segundo más grande de todo el mundo, proviene del Américo Vespucio, ¿sí? Américo Vespucio. ¿Quién fue Américo Vespucio? Fue un cartógrafo, ¿sí? Fue un explorador, un comerciante también italiano, ¿sí? Específicamente él nace en la ciudad de Florencia. Por eso se dice que Américo Vespucio fue florentino, ¿sí? Nace en Florencia, en Italia, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama América? En honor a Américo Vespucio. Pero, ¿qué hizo Américo Vespucio para que nuestro continente tenga su nombre? ¿Sí? O bueno, en honor a su nombre, ¿no? ¿Sí? Bueno, él publica dos libros entre el año 1503 y el año 1505. Estos libros se llaman, ¿no? Uno se llama el Novus, el mundo nuevo, el que estás viendo acá, el Mundus Novus, ¿sí? O el mundo nuevo. Y el otro se llama la Carta, ¿sí? La Carta a Soderni, ¿sí? Que le atribuyen un papel protagonista, ¿ya? En el descubrimiento de América y su identificación como un nuevo continente. ¿Sí? En otras palabras, según Américo Vespucio, ¿ya? ¿Por qué lo llaman América? Por qué por qué recibe, ¿no? América el nombre de Américo Vespucio, ¿no? Debido a que Américo Vespucio mencionó que no había llegado Colón a las Indias Orientales. Eso escribe Américo Vespucio en sus libros el Mundus Novus y las cartas. ¿Ya? ¿Qué dijo entonces Américo Vespucio? Que Colón no había llegado a las Indias Orientales, sino a un nuevo continente. Eso es lo que siempre dijo Américo Vespucio y vaya que no se equivocó, ¿no, jóvenes? No se equivocó, ¿sí? Él sabía, estaba casi seguro de que Colón había llegado a un nuevo continente, ¿sí? Un continente desconocido, un mundo nuevo, de ahí viene el nombre de su obra, ¿no? Mundus Novus, ¿no? Un mundo nuevo, ¿sí? Un territorio nuevo al que había llegado Cristóbal Colón, pero no son las Indias Orientales. Es por eso que el cartógrafo alemán llamado Martin Wallace-Müller propone, ¿sí? Propone a la comunidad científica de esa época, ¿ya? Que, que este nuevo continente, ¿ya? Debe de llamarse América en honor a Américo Vespucio, ya que fue él el que dijo que Colón no había llegado a las Indias, sino a un nuevo continente. Recuerda que Colón muere creyendo haber llegado ya a las Indias Orientales. Ahora vamos a hablar o vamos a ver el mapa de Martin Wallace Müller. ¿Sí? Este cartógrafo alemán fue el primero en hacer un mapa mundi. ¿Sí? Por si acaso, vemos que este mapa mundi es muy diferente al mapa mundi que tú comúnmente conoces, ¿verdad? ¿Sí? Puedes ver ahí que no está perfecto. Primero vamos que es una fotografía muy antigua, por si acaso no vayas a creer que en esos tiempos existían fotografías, ¿ya? Estamos hablando del siglo XVI, de los años 1500. No existían fotografías, pero ese mapa ha quedado en papel,
¿sí? Y a ese papel donde está ese mapa de Martin Wallace Müller se ha tomado una fotografía. Y como podemos ver el documento geográfico o el documento cartográfico, ¿sí? Este papel es muy antiguo, ¿no? Incluso vemos pues que los continentes no están perfectos y por eso, por la antigüedad, no se puede hacer con precisión un mapa geográfico, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos el África, este es el continente africano, ¿sí? Esto que no se ve muy claro sería Europa, lo cual sí conocían muy bien los cartógrafos europeos. Lógico, conocían bien su continente, ¿verdad? ¿Sí? Europa. Este inmenso continente que ves acá, imperfecto porque no es nada similar al que vemos en la actualidad, es el continente asiático. Y acá vemos algunas islas, ¿no? Japón, por ejemplo, ¿ya? Este es el continente asiático. Mira, esto viene a ser el océano Atlántico. Y este, mira, esto que parece, no sé, una pluma, ¿ya? Viene a ser el continente americano. Como te puedes dar cuenta, esto que ves acá, este mapa que ves acá, no se parece nada al mapa actual del continente americano, ¿sí? Pero recuerda, debido a la antigüedad, a la falta de conocimiento, la falta de tecnología y también que no había un buen nivel científico o un buen desarrollo científico en esa época, ¿ya? Entonces por eso es que a América simplemente se le dibuja de esta manera, ya como si fuera pues prácticamente una pluma, ya una pluma que está volando, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad es también que no conocían todo el continente americano en sí. Por eso que América está pues prácticamente como una tripita en el mapa de Martin Wallace Müller. Entonces recuerda, fue él, Wallace Müller, el que propone que este continente, América, se debe llamar así en honor a Américo Vespucio. Vamos a hablar ahora de las consecuencias de la colonización europea en América, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias que generó la invasión de los europeos a nuestro continente? La primera consecuencia es la explotación de los indígenas americanos. Recuerda que nos llaman indígenas o indios debido a que Colón creyó haber llegado a las Indias orientales. Por eso que a los nativos de América, a nuestros ancestros, los llamaban indígenas. Una primera consecuencia fue la explotación de nuestros ancestros indígenas americanos. ¿Sí? Recuerda que los europeos creyeron haber llegado pues a un territorio y que este territorio les correspondía a ellos, ¿sí? Era como una recompensa por haber cruzado el Atlántico, ese mar de las tinieblas, ¿ya? Y por ello no solamente se apropiaban de sus tierras, sino también de la mano de obra de estos indígenas, a los cuales los mandaban a trabajar. Y si se negaban, los golpeaban o los mataban, como vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Sí? Entonces, una de las primeras consecuencias de la invasión europea a América es la explotación de los indígenas americanos. ¿Sí? Más adelante esto se va a consolidar, ¿no? Como lo vamos a ver en clase, ya en el cuarto bimestre, si no me equivoco, ya se va a consolidar con lo que es la mita colonial, los obrajes, etcétera. Otra consecuencia es el aperreamiento. ¿Y qué es esto del aperreamiento que no suena nada bonito por el nombre? ¿Sí? El aperramiento, como podemos ver en esta imagen, es un mecanismo de tortura, es una masacre que hicieron los europeos al llegar al continente americano contra los indígenas rebeldes. Todos los indígenas rebeldes que se querían pelear, por ejemplo, con los europeos porque estaban defendiendo sus tierras, ¿ya? Entonces los europeos en venganza, ¿ya? Sacaban perros, ¿sí? Perros gigantes como por ejemplo de la raza galgo, ¿sí? Perros como podemos ver en esta imagen, o estos de acá, ¿ya? Perros grandes, robustos, ¿no? Fuertes, perros salvajes, a los cuales
los habían dejado de hambre durante muchos días. Incluso, ¿no? Estos perros habían cruzado el Atlántico en esos barcos juntos con estos europeos y no le daban prácticamente ningún bocado. Le daban un bocado que otro cada día o interdiario para que puedan, pues, no se mueran, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando llegaron acá al continente americano, ya, estos perros pues llegaron muy hambrientos y eran perros salvajes, no era como una mascotita de casa, sino perros salvajes. Los europeos los sacaban de sus jaulas e inmediatamente estos perros salían a atacar a los indígenas, ¿sí? Y se los comían. El hambre era tanto que estos perros comían indígenas. A ese mecanismo de tortura, ya de salvajismo, de masacre, utilizada por los europeos contra los nativos que se habían rebelado contra ellos, ya se le conoce como aperreamiento. Otra consecuencia fue la evangelización americana. Recuerda que el verdadero objetivo de los europeos en América era explotar nuestros recursos, especialmente los minerales como la plata y el oro, ¿sí? Pero para todo ello hay un pretexto, y el pretexto es la evangelización de los indígenas incivilizados, entre comillas, ¿ya? Esa evangelización ya consistía en inculcar, en enseñar la fe cristiana a los indígenas, ¿sí? Pero este método de enseñanza de la religión cristiana a los indígenas no fue siempre el más adecuado, ¿ya? Si se hubiera utilizado la Biblia, se hubiera utilizado la palabra, como dice la palabra de Dios, la iglesia, ¿ya? Y las buenas actitudes, la enseñanza de buenas actitudes, entonces eh, hubiera sido pues progresivo la enseñanza de la religión cristiana en América a los indígenas. Pero lo que hacían los europeos, la mayoría de ellos al menos, ¿sí? Era destruir, ¿no? Destruir los templos de los indígenas, ¿ya? Quisieron desaparecer todas sus costumbres y creencias religiosas de los indígenas, ¿ya? Lo cual no se puede arrebatar de la noche a la mañana, ¿sí? Tú de la noche a la mañana no puedes dejar de creer en un Dios. Igual era para los indígenas, ellos no podían dejar de la noche a la mañana de creer en el sol, en la luna, en la Pachamama, no. A ellos había que enseñarles de buena fe, con una buena educación, la religión cristiana. Pero lo que hicieron muchos españoles fue destruir, ir de frente a las casas de estos pobladores indígenas y destruir lo que encontraban, ¿no? Sus momias, sus amuletos, sus tumis, sus collares, todos sus adornos del dios Sol, de la diosa Luna, y lo destruían, lo quemaban en cara de los indígenas. Lo cual lo único que hacía era alimentar más la rebeldía de los indígenas contra los europeos, contra los españoles. Todo esto que estoy mencionando se va a hablar con más detalle con el avance de los temas que vienen en el tercer y cuarto bimestre. Otra, otra consecuencia fue el descenso demográfico indígena. ¿En qué consiste esto del descenso demográfico? La disminución de la población indígena. Por ejemplo, ¿no? En promedio, eran más o menos unos de 10 a 12 millones de incas en 1532, cuando llegaron los españoles. Pero en 100 años, en un siglo, esa población de promedio de 10 a 12 millones de incas disminuyó de manera alarmante. ¿Cuántos quedaron? Solamente 2 millones de indígenas en América. ¿Eso producto de qué? Primero de las enfermedades que nos contagiaron, que nos trajeron los españoles, como por ejemplo la viruela, la gripe, ¿sí? La sarampión. Y otra consecuencia es pues el genocidio que hicieron los españoles, ¿ya? Y también la explotación por parte de los europeos a los indígenas. Eso ocasionó la disminución de la población indígena en un siglo nada más. Bien chicos, espero me hayan entendido. Gracias.